Hola, estimados amigos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente estamos aquí para volver a traer temas que normalmente se han discutido mucho, hay muchos puntos de vista, pero hoy vamos a dar el nuestro, pues, de una manera muy sencilla y tratando de ver, pues, puntos de vista simplemente positivos, ¿no? Y buscando la manera de cómo aplicar eso en nuestra vida diaria. Uno de los temas que hace rato estamos dándole vueltas y hemos estado viendo y vemos en el común de las personas es la manera en la que vivimos hoy en día. Estamos viviendo en un sistema prácticamente autómata. Eh, Nos hemos dado cuenta a través de poder observar un poquito, tener esa tranquilidad de sentarnos a percibir que a nuestro alrededor viven un sinfín de personas que simplemente están pasando por la vida, mas no están viviendo la vida. Si se entiende como el trabajar, como el medio para poder obtener lo que necesitamos para poder vivir, tenemos que definir también de qué manera queremos vivir para poder definir de qué manera queremos trabajar, bajo qué concepto de trabajo queremos desarrollar nuestra vida. ¿Qué pasa? Hemos visto en el transcurso de este último año que tuvimos la suerte, la fortuna de mudarnos a un área de playa que es sumamente tranquilo, pacífico. Como pueden ver aquí atrás, pues es algo hermoso. Hemos obtenido esa paz que tanto queríamos. Salimos del bullicio de la ciudad, de los tranques, del smog, del ruido, de todo eso que a veces lo vemos como normal cuando estamos viviendo en la ciudad. Es algo que nos acostumbramos y dejamos de apreciar aquellas cosas que en verdad nos gustan o que es lo que entendemos nos da sentido para vivir. Durante este año hemos podido pues hacer algunas cosas como pues ciertos proyectos personales que teníamos por simple gusto de tener pues unas gallinas de patio que tenemos, unos conejos, codornices, tenemos nuestros perros y hemos desarrollado, por decirlo así, un sistema de vida que trabajando menos, tal vez obteniendo un ingreso económico mucho menor del que obteníamos en la ciudad, nos ha permitido vivir con mayor tranquilidad, con mayor paz. Y creo que eso es importante también ponerlo en la balanza, porque tal vez hoy en día muchas personas desearían hacer ese cambio de poder obtener un poquito más de paz en su vida o vivir de una manera un poco más tranquila o armónica o en un poco más de comunión con lo que entendemos como naturaleza, ¿no? Dentro de esto yo les puedo decir que se puede bajo ciertos términos. No ha sido sencillo. Hay momentos en los que la capacidad económica que se genera fuera de la ciudad no es la misma, por lo menos en nuestro país, que la que se genera en la ciudad. Los costos siguen siendo prácticamente los mismos, porque los supermercados o los mercados, como lo entendamos, de nuestra área son los mismos mercados que tenemos en la ciudad y los precios son básicamente los mismos precios. O sea, hacer supermercado en la ciudad nos cuesta lo mismo que hacer supermercado acá, en este área de playa donde nos encontramos. También los costos de los servicios pues siguen siendo lo mismo. Lo que es los servicios de internet, de televisión, telefonía, siguen costando lo mismo que nos cuesta si vivimos en la ciudad. También tenemos lo que es los costos de servicios eléctricos, pues siguen siendo igual, nos cuesta lo mismo, inclusive hemos visto la rata y inclusive es más caro porque tasan algunas áreas de playa como áreas de turismo y lujo. Entonces la rata eléctrica es prácticamente como vivir en uno de los barrios más caros de la ciudad, ¿no? Así que en ese sentido, pues sí hay una diferencia en que la luz, los costos de servicio eléctrico son más altos, ¿no? En cuanto a tranquilidad y paz, ahí está la gran diferencia. Ahí es donde la cosa se pone mejor. Hemos visto que en, por ejemplo, salud, hemos obtenido una mejoría, si lo midiésemos en rango económico, de lo que normalmente se puede uno estar gastando en la ciudad entre pastillas para el dolor de cabeza, pastillas para el reflujo,
jarabes para el resfriado y la tos, por el smog, por la contaminación que hay en la ciudad, la polución. Y todo eso aquí simplemente no se compra. Aquí no tenemos ese problema. Afortunadamente, es un área donde no hay ese tipo de contaminación, ¿no? De la otra parte que podemos ver es versus también la actividad social que hay en el área. Pues como es un área, por decirlo así, más abierta, pues las casas están más distantes. No tenemos esa comunidad de vecinos que pueda haber en un condominio en la ciudad, o esa comunidad de vecinos que pueda haber en una barriada o en un centro de una calle normal que podamos tener en la ciudad. Pero ¿cuál es la diferencia que hemos visto? Que resulta que en la ciudad muchas veces los vecinos ni siquiera tenemos tiempo de hablar con ellos, porque como todo el mundo anda tan apurado para ir para su trabajo o de regreso de su trabajo, pues nadie tiene tiempo de compartir con nadie nada. Básicamente es un saludo de hola, buenos días, o hola, buenas tardes, y qué tal, cómo estás, si te lo pillas en el ascensor, y de ahí no pasa. En cambio acá sí hemos visto que hay una diferencia. Aquí de repente pasa un vecino que vive a 100 metros o 150 metros, el más cercano más o menos lo tenemos a esa distancia, y él pasa en la mañana y nos saluda y se detiene a hablar con uno y buenos días, cómo le fue, cómo amanecieron, o lloverá, no lloverá, bueno, ese tipo de cosas cotidianas que da gusto compartir, ¿no? Da gusto porque se ve que no se ha perdido esa humanidad de poder tratar con las personas, cosa que sí en la ciudad se pierde. Todo el mundo anda embebido en sus problemas, absorto en su proceso de ir y venir. Y en ese ir y venir, si nos damos cuenta en las ciudades, muchas veces se nos va la vida. Se nos va la vida porque hemos visto y conocemos de muchas personas que inclusive para poder entrar a trabajar a las 8 de la mañana salen de su casa a las 4. 4 de la mañana para poder llegar a un trabajo a las 8 de la mañana, tienen 4 horas ya ahí de transporte para ir hacia el trabajo, y es la misma cantidad de tiempo para regresar del trabajo hacia su casa, prácticamente otras 4 horas más. Entonces estamos hablando de que una jornada laboral de 8 horas en verdad se convirtió en 16 horas. ¿Cuándo esas personas comparten con su familia? Muy difícil porque le quedan 8 horas de las cuales tiene que dedicarle al sueño para poder seguir trabajando y descansar. Entonces básicamente no hay tiempo, no hay tiempo. Y eso es lo que hemos visto, que nuestras sociedades hoy en día se han dedicado a educarnos de que hay que trabajar, cumplir con el trabajo, pero ¿con qué propósito? Cumplimos con un trabajo, mas no tenemos las condiciones que debieran darnos ese trabajo para vivir de manera feliz. Esta es una de nuestros perros, Cocoro, que es muy activa. Así que les pido disculpas si ladran, no se preocupen, ella va a seguir ladrando, ella es así. Pero es sumamente cariñosa. En el proceso de vivir, nos hemos olvidado también de compartir. Y compartir no es solo con los vecinos, los amigos. No es compartir un fin de semana, una barbacoa, una carne asada, un salir a tomarse un café una vez cada X cantidad de tiempo. Es compartir diariamente con las personas que viven contigo. Porque también hemos visto que en una casa, en un núcleo familiar, de repente vive el papá y la mamá trabaja por un lado, el papá trabaja por otro, y prácticamente no se encuentran. Y acaban teniendo, pues, por decirlo así, vidas paralelas cada uno, ¿no? Absortos en lo que necesitan cumplir para poder trabajar, para poder generar, sustentar a su familia. Hemos visto también cómo la calidad de vida de lo que normalmente vemos como gente del campo, a la que normalmente pues vemos como personas que de repente no tienen la misma calidad de estudios que se supone, entre comillas, que debemos tener las personas que vivimos en los centros urbanos más avanzados. Bueno, pues les digo que hoy en día eso ya no es una excusa, porque hemos encontrado, con mucho gusto, personas que tienen una gran educación, tanto técnica como esa educación casera de ser humano, de persona,
en todas estas áreas. Nos hemos dado la tarea pues de visitar diferentes lugares, diferentes pueblos, en lo que conocemos como el interior de la República, y vemos la diferencia de calidad humana en cuanto al recibimiento, en cuanto al saludo, en cuanto al cómo agradar a la visita, cómo atenderlo, esas costumbres que todavía no se han perdido, ¿no?, en el interior de nuestro país. Y me imagino que muchos de los países también, en otros lugares, pues también sucede más o menos lo mismo. Y ahí va lo importante. Hemos visto como con menosprecio a aquellas personas que no están dentro del mismo estrato cultural, educacional o social económico que el que supuestamente mantenemos en las ciudades. Pero si vamos a ver, en verdad las personas que son ricas, que en verdad son millonarios, son esas personas que viven en el campo. Porque tienen algo que nosotros no tenemos. Es paz, es salud, y tienen una serie de ventajas que nosotros no hemos aprendido a valorar. Si nos ponemos a ver un productor agrícola, llámese agricultor o ganadero, etcétera, es una persona que nosotros la vemos como que desarrolla una actividad que no es profesional. Lo vemos de esa manera porque no está dentro de una planilla de una empresa que tiene un renombre, o no gana un sueldo que es mensual o quincenal bajo un sistema de planilla. Pero si nos ponemos a ver, es una persona que tiene un negocio propio, chiquito, grande, mediano, como sea, en el cual está desarrollando una actividad que lleva un trabajo todavía mucho más grande, si lo vemos detenidamente, que el que podemos desarrollar nosotros en 8 horas de trabajo en una empresa. Porque, viéndolo bien, una persona que tiene su tierra, tiene su ganadería, tiene sus siembros, sus cultivos, está pendiente 24/7 de que eso que él ha puesto como proyecto de su vida funcione. Y lo mejor de todo, que tiene la experiencia que nosotros no tenemos en eso. Ustedes imagínense que hoy, y lo hemos visto ya en varias ocasiones, un ejemplo muy claro y el mayor de todos contemporáneos, la gran pandemia. Durante la pandemia, las únicas personas que vivieron muy felizmente, pero muy felizmente, fueron las personas que vivían en el campo. ¿Por qué? Porque ellos básicamente no cambiaron su sistema de vida. Lo único que dejaron fue de ir a las ciudades, por decirlo así. Pero en su tierra siguieron desarrollando las actividades que diariamente desarrollaban, bajo el sistema de su diario vivir, en una salud normal, y que si no fuera por esas personas, los centros urbanos no pudieran mantenerse. ¿Por qué? Porque de una manera u otra hay que entender que un centro urbano no produce absolutamente nada de alimentos. Si lo vemos, nuestra ciudad capital en Panamá, por ejemplo, ¿qué produce? No producimos una papa, no producimos una lechuga, no producimos un tomate, no producimos una gallina, nada, nada. En la ciudad capital no se produce nada de lo que sea necesario para poder comer. Entonces, ha demostrado también ya en otras ocasiones que ha habido cierres de vías, etcétera, que se depende de lo que produzcan nuestra gente del campo. Y vemos como cada día más la gente del campo abandona el campo por una sencilla razón: no tiene las condiciones económicas necesarias para seguir desarrollando su actividad. Eso por un lado. Por otro lado, gobiernos van, gobiernos vienen, X, y nunca reciben el apoyo que de manera adecuada y de manera sostenida y con una política definida como país o como Estado nos dé la garantía de tener una soberanía alimentaria. Nosotros no la tenemos. El día que aquí no podamos importar
la mayoría de las cosas que nos comemos en los supermercados, pues simplemente los que no tengan algún pedacito de campo donde tener algo, simplemente o no comen o comerán papel, porque otra cosa no van a poder comer. Entonces, valorar todo aquello que hasta ahora hemos tenido, pero desde el punto de vista de respetar también a aquellas personas que nos proveen de aquellas cosas que nosotros no somos capaces de generar. Y entre ellas, una de las más importantes es la alimentación, ¿no? Y es un poquito hoy un reconocimiento a ese sistema de vida que tiene la gente en el campo, y no solo aquí en Panamá, sino en todos los países del mundo, quienes en verdad sostienen la población mundial. Y también tratar de aprender de esa maestría que ellos tienen, de vivir en armonía, de vivir en esa paz y en esa tranquilidad que brinda la naturaleza. Y sí, me van a decir, hay algunos que son grandes empresarios, sí, pero son la minoría. La gran mayoría de los agricultores y de los ganaderos a nivel mundial, pues no son grandes empresarios. Los grandes empresarios son una pequeña porción. La gran mayoría, que es la que produce la gran mayoría de lo que nos comemos, no son grandes empresarios y sostienen las poblaciones locales. Y de ellos parte una sabiduría que, si nosotros nos ponemos a ver, es la utopía que todos los gobiernos siempre han tratado de ordenar. Ellos saben cómo producir. Ellos cuidan el medio ambiente de manera específica porque viven de ello. Ellos cuidan los animales. Lo que nosotros vemos en las ciudades como la humanización de los animales, en verdad no es lo correcto. Una vaca tiene que estar en el campo. Una vaca no tiene que estar en un aire acondicionado. Una vaca tiene que ser una vaca. Un perro tiene que ser un perro. Una cosa es que nosotros humanicemos animales, lo volvamos mascotas, y estará bien para algunos, pero creo que para los que trabajan en el campo, la visión es que cada animal tiene su función. Y eso también hay que respetarlo. Esa visión que ellos tienen de cómo funcionan las cosas que en verdad nos proveen lo que necesitamos como alimentación. Y si pudiéramos apoyar más la gestión de todo lo que se hace en el campo, tal vez nosotros recibiéramos mejores alimentos, recibiéramos una propuesta más variada de alimentos, porque en verdad muchos, aun teniendo tal vez el espacio, la tierra, no se atreven o no se deciden a ponerla a producir más porque no cuentan con el apoyo necesario, no cuentan con el capital, etcétera, o en el caso nuestro, los insumos son muy caros. Aquí producir algo es costoso porque no fabricamos nada. Aquí si necesitamos un abono tienen que traerlo de afuera. Si necesitamos una semilla, tienen que traerla de afuera. Si necesitamos un medicamento para poder fumigar, ya sea animales o cultivos, tienen que traerlo de afuera. Entonces todo eso es costoso para poder producir. Y obviamente pues no somos la palabra favorita de los años 2000 al 2010, que era competitividad, ¿no? No somos competitivos. Es verdad, no somos competitivos, pero hay algo que debe estar por encima de esa competitividad, que debe ser, uno, el respeto y la calidad de vida de las personas que sí desarrollan esa actividad, que al mismo tiempo, en caso de crisis, serían los que garantizarían, de una manera u otra, nuestra seguridad alimentaria, que hoy en día no tenemos. Ya se vio en el último cierre de calles de 38 días, pues simplemente a la semana pues ya no había nada que comerse, porque todo se había desabastecido, porque no había. Y viéndolo desde el punto de vista demográfico, pues la gran mayoría de nuestra población vive en la ciudad capital. Y si la otra parte no les envía lo que producen, pues los que están viviendo en la capital, que son la mayoría, pues no comen, así de sencillo. Entonces, ver eso desde ese punto de vista también nos lleva a pensar lo siguiente. Vivimos bajo un afán diario de producir, de querer generar para obtener más cosas, y en verdad estamos disfrutando de lo que tenemos. ¿Cuántas veces nos hemos podido sentar
a disfrutar de simplemente tomarnos un café, o si lo podemos hacer diariamente, si todos los días nos sentamos a disfrutar de eso. Pero en muchos casos, poder decir que tuvimos una visita y pudimos sacar el tiempo para compartir con alguien que llegó de sorpresa simplemente a visitarnos. Y no siempre hay ese tiempo cuando se vive bajo un proceso de trabajo en las ciudades. Las visitas tienen que ser preestablecidas. Chateame al WhatsApp para ver qué día te puedo recibir y nos ponemos de acuerdo para ver si puedes venir. Eso es lo que normalmente pasa. Entonces se ha ido perdiendo eso un poco de tratarnos los unos a los otros como personas. Las amistades hoy en día son por WhatsApp. Qué cosa más increíble, ¿no? Algunos, tal vez de mi edad, recordáramos cómo en nuestra juventud, en nuestra infancia, pues las amistades simplemente era lo más normal del mundo. Salir del colegio, de la escuela, y simplemente ir con el grupo de los amigos que estábamos en la misma escuela para la casa, y antes de nada, pues nos poníamos a jugar fútbol o cualquier otra cosa, porque era lo normal. Claro, en aquel tiempo no había WhatsApp, en aquel tiempo no había internet. En aquel tiempo los juegos eran de contacto con la vida. Eran juegos donde se compartía con las personas. Hoy en día los juegos son a través de esto, de una pantalla. Es muy raro ver un grupo de niños hoy en día jugando en la calle. Muy difícil. Y si los ves, es bajo un riesgo porque no tienen el espacio adecuado para poder jugar o la seguridad necesaria. Entonces, en el único lugar donde todavía se ven esas cosas es en los campos, en los pueblos, donde todavía los muchachos pues juegan de una manera más libre, por decirlo así. Ha sido un poco hoy hacer esa reflexión de esos sistemas de vida que nosotros creemos tener tan seguros, donde creemos que porque tenemos un buen trabajo, tenemos una buena posición social, ya somos felices. ¿Seguro? ¿Es esa la verdadera medida de la felicidad? Yo pienso que la medida de la felicidad debe ser aquello donde tú, como ser humano, sientas que estás en armonía con la vida, que estás en armonía con lo que te rodea y que estás en armonía con las personas a las cuales puedes tratar de igual a igual, y que ellos a sí mismos te reconozcan a ti y puedas entablar con ellos un sistema de comunicación sin ningún tipo de prioridades en que quién es mejor o quién es peor. Creo que eso no existe. Hay gente que sabrá más, tendrá más experiencia. Hay gente que sabrá menos, tendrá menos experiencia, pero en algún momento también logrará tener esa experiencia o ese conocimiento. Así que creo que la vida se trata un poquito de cómo la vivimos en cuanto a cómo la compartimos. ¿Qué compartimos con las personas que nos rodean? ¿Qué energía estamos brindándole a todas esas personas que están alrededor de nosotros? Esa energía de desesperación, ese estrés diario del trabajo, ¿qué compartimos? Vemos hoy en día con un poquito de tristeza como nuestros hijos de repente también, porque están en ese mismo sistema, el sistema los lleva, pues ya no tienen ese tiempo de compartir con uno, porque obviamente sus edades van con sus grupos, pero ya se olvidaron totalmente de compartir, aunque sea un día, ¿no? Un día, porque el trabajo, el único día que les deja libre es para compartir con sus grupos de amigos. Entonces es muy difícil hoy en día que la juventud pueda compartir de una manera más amplia con las personas que fuimos los que estábamos primero, que fuimos los que les abrimos tal vez un poco el camino y tal vez los responsables de que ese camino tomara la dirección que hoy en día ha tomado, ¿no? ¿Se puede cambiar las cosas? Siempre se puede cambiar, para mejor o para peor. Todo cambia, nada se mantiene igual. Lo ideal sería que cada uno hiciera ese momento o tuviera un minuto de reflexión donde diga, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Yo soy feliz como estoy viviendo? ¿O puedo cambiar algo que me ayude a ser más feliz?
Eso sería lo ideal. Lo ideal es que cada quien buscara diariamente un poquito más de qué hacer para ser feliz y entonces esa felicidad compartirla con quien nos rodea o con todo lo que nos rodea. Si más personas estuvieran en esa energía de la felicidad, en esa energía del compartir, yo estoy prácticamente seguro que hubiera la mitad o menos de los problemas que existen hoy en día. Con esto, amigos, les dejo este pequeño conversatorio. Más que nada es una reflexión personal de ver situaciones de la vida que diariamente tratamos de entender un poquito, por un lado. Por otro lado, tratamos de compartir nuestro punto de vista. No tenemos la verdad absoluta de nada. No nos creemos dueños de ese título de saber las cosas, sino es simplemente compartir un punto de vista que creo que es válido, tal como cualquier otra persona tiene su punto de vista. Pero sí, lo que creo que es importante en este punto de vista es: encontramos la felicidad por la que trabajamos. Ese es el fin, es lo que estamos logrando, es lo que conseguimos hacer diariamente, o simplemente estamos trabajando porque es la inercia de la vida que nos está llevando simplemente en ese camino. Con eso me despido de ustedes, que tengan una feliz noche.